Muy bien, retomando entonces, amados hermanos, estamos acá en eh, retomando nuestro estudio del Sermón del Monte. Aquí están los 8 versículos. Vamos a tratar el día de hoy, dijimos, el Mateo 5:4. Estábamos observando de que algunos datos técnicos al respecto, ¿no? Definitivamente, si no hacemos esta escalera, no vamos a llegar a no vamos a llegar a ser luz y sal. Entonces es muy importante el enfocarnos y no pasar de largo esto, las bienaventuranzas. Es por eso que nos estamos tomando el tiempo para explicar o estudiar una por una. ¿De acuerdo? Estábamos viendo también que hay diferentes, hay un llanto inadecuado, ¿no? Por nuestra pecaminosidad, por la maldad, por de repente un llanto descontrolado, en el caso de David por Absalón, ¿no? Un llanto que su general le va a hacer entrar en razón, ¿no? O sea, tú estarías contento si todo nuestro ejército hubiera sido muerto y Absalón esté vivo, ¿no? Y que lo había derrocado, lo quería matar a su papá incluso, ¿no? Absalón era hijo de David. Estamos viendo que Judas en realidad no se arrepintió, lo que sintió fue un remordimiento, ¿ya? Así que una mejor traducción ahí es que sentía remordimiento. ¿Hay un llanto adecuado? Definitivamente que sí. Cuando hay un llanto por un familiar que se va, ¿no? Que parte, ya, al igual que Abraham lloró por Sara, ¿no? Al apartarnos de Dios, decíamos ahí tal salmista. Jeremías también llorando para que se conviertan, escuchen la voz de Dios y ninguno le hace caso. Y estábamos viendo también que Pablo iba a pasar cerca a Éfeso y los ancianos le dan el alcance en un puerto, ¿no? Llamado Mileto, y ya Pablo les dice a los ancianos que no iban a volver a ver su rostro, ¿no? A menos en esta tierra, y se ponen a llorar, abrazándose, desconsoladamente, ¿no? Es un cuadro bien, bien triste esta despedida, ¿no? Así que es la preocupación también por los creyentes, ¿no? De un padre angustiado cuando lleva a su hijo endemoniado, ¿no? El padre, definitivamente este padre estaba angustiado, ¿no? Llevaban a su hijo a Jesús para que Jesús lo pueda liberar de ese demonio. Era un lunático, dice. Y definitivamente el padre, ¿no? Seguramente con lágrimas, ¿no? Le dijo que le ayudara en su fe, ¿no? Que creía, pero que acrecentara su fe. Muy interesante. ¿Qué padre no se preocupa, angustia o llora a veces por sus hijos cuando están mal, ¿no? El arrepentimiento y dolor de una mujer, interesante también, ¿no? La mujer que va y se da cuenta de que el Señor Jesús estaba siendo humillado, ¿no? Ultrajado. Y este es un estudio que tengo por ahí también, Jesús invitado y humillado, ¿no? Les animo a verlo, está en YouTube. Ahí vamos a aprender un poquito más de esto. Y ahí la mujer llora tan copiosamente que después con su cabello va a secar va a lavar los pies del Señor y va a secar con su cabello, ¿no? El mismo Señor Jesús lloró también, pues, ¿no? Por Lázaro, ¿no? Lázaro, qué interesante, porque llora por Lázaro. Es interesante porque llora por Lázaro, si lo iba a resucitar, ¿por qué llora, no? Porque es lo que causa la muerte, ¿no? El Señor ve eso, ve lo que causa la muerte, el dolor, la desesperanza, la consecuencia del pecado, ¿no? Lo que tiene que pasar el hombre por las consecuencias del pecado. Eh, y por Jerusalén también, pues, ¿no? Por Jerusalén, que no entendía, no comprendía. Eh, Ahora observemos cómo es la tristeza según Dios. Hemos visto el llanto inadecuado, hay un llanto adecuado como y ahora vamos a ver el llanto a la manera de Dios, ¿no? Según Dios. Eh, es interesante porque cuando lo hemos mencionado, el llanto adecuado, el Señor siempre nos va a dar el consuelo, siempre va a estar con nosotros ahí, dándonos el consuelo. Eh, este llanto que habla esta bienaventuranza es de los creyentes, o de los que quieren ser creyentes, o de los que están en el reino, ¿de acuerdo?
El llanto, este llanto es este llanto por, por conocimiento del pecado. Ese es el que nos conduce al arrepentimiento. Ese es el llanto que está hablando aquí. ¿De acuerdo? El llanto de nuestra convicción de pecado, que nos lleva al arrepentimiento. Y esto lo va a hablar el apóstol Pablo, segundo los Corintios 7, 10 al 11, lo he puesto en azul ahí. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, interesante, resulta en muerte espiritual. Ya, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿Sí? Ahí él va a dar una serie de datos más. ¿Ya? ¿Qué más? Es interesante porque estamos observando, estamos estudiando bíblicamente el segundo paso, el segundo peldaño, la segunda bienaventuranza, viene consecutivo, ¿no? A consecuencia de la pobreza espiritual. ¿Se acuerdan pobreza espiritual? Ahí está en la lección número 11. Entonces, nos en esta parte, la pobreza de espíritu nos lleva a la tristeza según Dios. Si yo soy consciente de que, de mi pobreza espiritual, que soy un mendigo espiritualmente hablando, que no merezco la gracia del Señor, entonces esa pobreza a mí me hace consciente de mi necesidad de Dios y de que soy un vil pecador, ¿no? Que tengo una vida miserable, y esa es esa convicción de pecado es la que debe generarme a mí en llanto, como lo hizo con David, como lo hizo con Job, con el mismo Isaías. Isaías va a decir, ¿no? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciría a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Eso dice Dios a través del profeta. ¿De acuerdo? A ver, analicemos un poquito más. Esta palabrita de llorar es penteo, ¿ya? En el griego. En el griego hay 9 palabras para llorar, 9 palabras. De las 9, esta es la más fuerte. Esta es la de clamar, de gritar desesperadamente, un llanto desgarrador. Ese es el llanto que está hablando aquí. ¿Ya? No es un llanto de que me desahogo emocionalmente o psicológicamente, tú necesitas llorar, estás reprimido. No es ese llanto. Tampoco no está buscando una sanidad terapéutica psicológicamente hablando, ¿de acuerdo? Es el llanto, por ejemplo, que da Jacob cuando le dicen que su hijo José estaba muerto, ¿no? Desconsoladamente. Jacob amaba mucho a José, ¿no? Entonces le dicen que sus hermanos le mienten, le dicen que ya lo había matado unas fieras, y Jacob llora desconsoladamente. Es igual cuando lloraron los discípulos también al saber que su Señor, ¿no? El maestro hasta ese entonces, había muerto, ¿no? En la cruz. Eso está en Marcos 16:10, dice, ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando, ¿no? Estaban llorando desconsoladamente los discípulos. Y les dijo lo que había sucedido. La felicidad no viene en realidad en el llanto, ¿no? No es pensar que, yo lloro para hacer... No viene en el llanto en sí. La felicidad viene en el gozo de que Dios está atento a nuestro clamor, a nuestro llanto, y nos consuela y nos perdona. De ahí deriva la felicidad, ¿de acuerdo? El gozo, tener una sonrisa genuina de saber que soy perdonado. Ya no, Dios me perdonó, pero no tengo la conciencia. Por eso este estudio es muy importante para el creyente. Este estudio es muy importante para el creyente. Si yo, Dios me perdonó la cruz y vivo mi vida así tan ligero, pero no he tenido la convicción de que soy un miserable pecador. Entonces, estoy así como mediocremente, ¿no? Mediocremente, y no tengo realmente la felicidad. No soy un bienaventurado porque no he experimentado esto. ¿De acuerdo? Entonces hay que
comprender un poquito más esto. Espero que al final de este estudio ya tengas una convicción más clara de la relación que tienes tú con el Señor. Esa es la idea del estudio, ¿de acuerdo? No es solamente que tú, bienaventurado significa esto, el griego, que esto. No, 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 no. La idea es de que el estudio bíblico, cuando nos acerquemos, sea para comprender y corregir lo que estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Esa es la idea del estudio bíblico. No solamente llenarnos la cabeza de Biblia, sino que la palabra de Dios nos confronte. A veces dice, hermano, usted es un poco muy duro. Yo no soy duro. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los masajes espirituales. Que no nos hablen de pecado, que no nos digan del infierno, que no nos hablen de arrepentimiento. Estamos acostumbrados a eso, o estamos mal acostumbrados. ¿De acuerdo? Entonces hay que explicar lo que dice. Porque seguramente se ha estado pensando, los que lloran, yo lloro. No, porque hay un llanto hipócrita también. Hay un llanto lastimero de autocompasión también. ¿De acuerdo? Entonces, los que lloran, todos los que lloramos, ¿no? Yo estoy llorando de repente porque algo no me salió bien, no me salió bien un negocio, perdí mucho dinero, se bajaron las acciones y eso me genera un estrés y me pongo a llorar. Yo soy bienaventurado porque estoy llorando, porque soy cristiano y he perdido mucho dinero en la bolsa de valores. Eso no es, estamos totalmente equivocados. Por eso que espero que al final comprendamos lo que realmente se está refiriendo acá este llanto. Porque el crecer en gracia nos debe hacer crecer en conciencia de pecado. Esa es la relación que el creyente debe tener. Siempre lo digo. Cuanto más conozco a Dios, más consciente soy de su santidad, más debe pesar en mí la conciencia de pecado. Eso es lo que debe ser. No es que cuanto más me conozco a Dios, o al Dios entre comillas, o al Dios feliz, bonachón, ¿no? El Dios de la gracia, hablamos tanto de la gracia, de la gracia, de la gracia, pero no hablamos del pecado en realidad. No hablamos del pecado, hablamos de la gracia, sí, que soy feliz, que soy predestinado, que soy elegido, que Dios me... Sí, eso es verdad, pero hay que hablar también del pecado. Porque vivimos todavía en este mundo, en este cuerpo. Se ha perdido el enfoque, el propósito en la iglesia. Nos centramos en los moldes, nos centramos en las formas, nos centramos nos parametrizamos. Por eso que hay muchos hermanos que llevan todos los estudios de la Biblia, pero sin embargo no demuestran la madurez, porque se han acercado a saber más de la Biblia, no a conocer a Dios. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Las iglesias se han vuelto una guardería de niños malcriados, así lo he puesto. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi congregación, en mi iglesia pequeña, en la iglesia donde yo congrego, hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol, yo tengo que hacer una serie de estudios bíblicos que se hable del alcoholismo y de lo que conlleva todo esto. Si yo veo que en mi iglesia local, en donde yo congrego, hay mucha gente que tiene mal carácter, entonces yo tengo que trabajar ese tema a la luz de la Escritura. Entonces, hay que estar atento a la necesidad de la iglesia y lo que se necesita. A veces estamos aprendiendo estudios realmente que no tienen ni siquiera lo aterrizamos lo aterrizamos para nuestra vida de creyentes. ¿De acuerdo? Entonces es importante, amados hermanos, que cada uno se autoanalice. ¿Cuál es mi problema realmente? Por eso siempre le digo a los hermanos, hay que dejar esa puerta abierta. Es más, hay que llamar a otro hermano o acercarme a otro hermano, ¿no? Y decirle, hermano, por favor, me gustaría que usted me diga qué cosas ve mal en mí, a la luz de la Escritura, con ojo de Cristo, obviamente, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando hay predicadores que dicen, por ejemplo, yo, predicadores, tengo hasta 5 hermanos que les he dicho que cualquier cosa que yo diga mal en mi púlpito, en mi prédica, me lo digan. Qué genial, porque somos humanos, nos equivocamos. Yo cuántas veces a veces me he equivocado también, a veces me han corregido hasta errores ortográficos. Claro que sí, y no lo hago pues obviamente a propósito, ¿no? Porque me equivoco, porque soy un ser humano también, obviamente. Y si estoy haciendo la clase no es porque soy mejor que tú,
Yo, al igual que tú, vengo y me siento a los pies de Cristo también y necesito que el Espíritu Santo me dé ese entendimiento y sabiduría. ¿De acuerdo? Tengo una responsabilidad, sí, pero vengo también a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, hay que enseñar no solamente de la gracia, del lado bueno, sino también el lado, sobre todo, lo nocivo que es el pecado, que no se habla ahora en las iglesias, para que los hermanos no se resientan, no se molesten, no dejen de venir. Si, si hay 100 hermanos en una iglesia local y uno predica o habla, enseña sobre el pecado y lo nocivo que es, y se van a quedar 10, qué bueno que se queden 10 nomás, porque los otros 90 seguramente estaban engañados. Necesitan realmente venir, reconocer su pobreza en espíritu y llorar por su pecado. Eso es lo que se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, porque el mundo se filtra y somos seducidos y nos gusta y entendemos incluso nuestros valores del reino de Dios no son los mismos valores del mundo. En el mundo, ¿qué te dicen? Diviértete. El que gana más plata, ese es el que te da feliz, ese es feliz. El que viaja más, ese es el feliz. Para el mundo, ese es el bienaventurado. El egoísta, el soberbio, el arrogante, ese es para el mundo, ese es el bienaventurado, el que es feliz. El que engaña, el que estafa, el que roba, el que delinque, ese es el feliz para el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, Proverbio dice: estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados, dice el proverbista. ¿De acuerdo? Entonces, la vida cristiana madura no es la falta de pecado, no estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? No estoy diciendo esto. Obviamente vamos a tener esa vida sin pecado ya en otra esfera, cuando Cristo venga, cuando tengamos un cuerpo glorificado, pero mientras estemos acá estamos sujetos a pecado, pero tengo que ser consciente de que cada vez debo pecar menos, de que debo ser sensible al pecado, de cualquiera de las fuentes que venga, sea de Satanás y los demonios, sea del mundo y su seducción y sus antivalores, o sea de mi propia humanidad, de mi carnalidad, de mi concupiscencia. ¿De acuerdo? Hay adúlteros que dicen: sí, lo que pasa es que le engañé a mi esposa porque el diablo me tentó. El diablo no te ha tentado, eso salió de ti mismo. Esa es una irresponsabilidad también, echarle la culpa. Todo el mundo tiene la culpa. No, yo tengo mal carácter porque mi papá me pegaba mucho de chiquito. Eso ya pasó. Eso ya, perdona a tu padre entonces, sácate la raíz de amargura que tienes en tu corazón. Eso es, a veces yo hablo estas cosas y creen que yo soy el que ha tenido problemas, ¿no? El que ha tenido problemas en su infancia. Y seguramente que sí lo he tenido, por supuesto que lo he tenido, hermano. Tú también, seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero somos nuevos en Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una vida abundante en Cristo. Y tenemos que ser responsables también. ¿De acuerdo? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. ¿De acuerdo? A veces hay cada lección, cada enseñanza, cada cosa que salen por ahí algunos hermanitos, seguramente no con mala intención, pero corren lecciones que no son bíblicas, ¿no? Por ejemplo, dice: nosotros ya no debemos confesar nuestros pecados. O ya no debemos estar pidiendo perdón porque ya el Señor nos perdonó todo. ¿Nos perdonó todo, Señor? Por supuesto que sí. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo en eso. Lo malo está en que a veces decimos: no, como ya me perdonó todo, ya vivo como me da la gana. Uno todos los días debe estar siempre tratando de, como hace algunos días un hermano oraba y decía, ¿no? Señor, hazme consciente incluso de los pecados que no me doy cuenta. Porque uno puede pecar incluso sin darse cuenta. Entonces hay que siempre estar alineándose, confesando al Señor. Homologueo, alineándome a la palabra de Dios. Ese es homologueo. Confesar es homologueo. En el griego es homologueo. Homo igual logueo, decir lo mismo. Yo digo lo mismo que Dios. He robado, Dios, Señor, tu palabra dice que el que robaba no robe más. Entonces ya no debo robar. Señor, ya no quiero vivir así, yo no quiero robar, quiero trabajar y ser de
utilidad para, ¿no? De provecho para los que necesitan. Eso, así debe ser mi confesión. Y no volver a hacerlo, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la recompensa de los que lloran correctamente, de los que reconocen su miseria espiritual y lloran desconsoladamente por su vida pecaminosa, miserable que llevan? Es consolación, consolación, consolación. En el original es paracaleo, paracaleo. Ya, ese es en el original. El Señor Jesús va a decir, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracleto, es ahí, ¿no? Paracleto, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el primer consolador? El Señor Jesucristo es el primer consolador. Claro, por eso Él dice que va a enviar otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Él. Va a enviar a otro consolador. Y qué interesante, ¿no? Ahí todo, parece todo un estudio ahí. Otro, no dice otro de diferente, sino de la misma esencia. O sea, la persona del Espíritu Santo ahora, ¿no? Y Dios, mira, escuchen lo que dice acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el Dios de toda consolación. Él es nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Pero dice que recibirán. Eso es futuro, entonces. No, no es futuro, es para actual. Acá vamos a ver cómo cubre toda la gama. Pero hay que comprender que la bendición no viene antes de la obediencia. Ojo con este dato. La bendición no viene antes de la obediencia. En el sentido de que tú eres obediente, viene bendición. ¿De acuerdo? Tú eres desobediente, te metes en maldición. ¿Ya? Igual es el consuelo. Si no hay llanto, no hay consuelo. Muchas personas viven en desesperanza, ¿no? Porque ya de por sí esta vida es un mar de lágrimas, ¿no? Como se dice normalmente, ¿no? Esta vida ya es un mar de lágrimas. Uno puede estar llorando por diferentes cosas, incluso por la pérdida, por la muerte, por el dolor, por el vacío, y no recibir consuelo. Porque no hemos experimentado esta vida bienaventurada, porque no hemos llorado, no nos hemos arrepentido. Como le decía, el que llora por una pérdida material, una pérdida financiera, ¿no? No recibe consolación y le echamos la culpa a Dios. Porque Dios permite, por la culpa, Dios tiene la culpa, cuando en realidad yo no me he acercado a Dios. No me he acercado humillado a Dios. No he llorado por mi condición espiritual. Ahora, cuando digo llorar, o cuando la Escritura dice llorar, normalmente la emoción correcta nos debe llevar a una acción de llorar, ¿sí? Pero no quiere decir, es que yo no he llorado, ¿no? Pero a veces el llanto está en el corazón, ¿ya? Si realmente por eso, yo entiendo, tengo la correcta ortodoxia, me lleva a una correcta ortopatía, una correcta emoción. Y eso me conduce a mí a una correcta praxis, una correcta ortopraxis, a la ortopraxis. Entonces ese flujo me debe llevar a mí a una acción. De repente no experimento un llanto copioso, pero en mi corazón estoy llorando por mi condición de pecador. ¿De acuerdo? Hay que entender eso así. Por eso es que hay personas que cuando vienen a Cristo y se reconocen miserables pecadores, estas personas lloran desconsoladamente. Nadie las puede detener. Nadie, ni siquiera uno mismo puede detener ese llanto. Es un llanto de tristeza, la que decía Pablo, que es para salvación. Espero que estén entendiendo hasta ahí. Ya Dios nos dio consuelo eterno. Dios ya nos dio un consuelo eterno a nosotros los creyentes. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, dice, y buena esperanza por gracia. Entonces no es un tema de futuro, sino ya está cubierta la consolación. Obviamente esta consolación será plena, ¿no? Completa en el cielo, en el reino milenial, en la eternidad, ¿no? En los cielos nuevos, la tierra nueva. Ahí dice el Señor que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso será pleno en ese estado eterno, ¿de acuerdo? Pero mientras estemos acá, seguramente que vamos a sufrir,
pero reconozcámonos pecadores, vengámonos llorando a nuestro Dios, a nuestro Padre, y Él nos va a dar consuelo, porque ya nos ha dado un consuelo eterno. Y si vivimos así, nos va a dar consuelo. Ese es el punto, que recibimos consolación. Si realmente estamos arrepentidos, conscientes del peso del pecado en nuestra vida, entonces el Señor nos da consuelo. ¿Ya? Entonces, esto nos debe hacer entender, ¿no? Por supuesto, ahí seguro no te diste cuenta, pero esto nos debe hacer entender el resto de la Escritura. Si entendemos esto, debemos entender el resto de la Escritura. ¿Por qué Dios lloró? ¿Por qué Jeremías lloró? ¿Por qué el mismo Jesús lloró ante ¿por qué los discípulos sufrían? ¿Por qué? Entonces ya entendemos. Si entendemos esto en nuestra vida, vamos a entender lo que Dios nos está diciendo en la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, la Escritura nos da esa esperanza, esa confianza. Por eso dice Romanos 5:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Escritura, por eso que uno debe confiar en la suficiencia de la Escritura, porque tú puedes ir a 1000 terapias psicológicas y no pasarte tu ansiedad, tu angustia, tu depresión. 1000 terapias, ándate si quieres, y no lo va a pasar, porque pones tu confianza en un lugar donde no vas a encontrar, con la conducta humana, no lo vas a entender. Solamente la Escritura. Por eso que espero que después de este paso, tú cuando encuentres una palabra de consolación, diga, consolación, yo recibí consolación porque sé que soy un pecador. Entonces ya entiendo esta palabra. Esa es la idea del estudio. Espero que estés entendiendo esta palabra. Es consolación. La Escritura, para eso se escribieron, para consolación. ¿De acuerdo? Recibimos consuelo también para consolar a otros. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Acá hay una regla de hermenéutica para hacer una correcta interpretación de la Biblia, que dice cuando una palabra se repite mucho, ¿no? Se repite varias veces en un pasaje, en un texto, en un bloque de la Escritura, es que algo quiere hacer énfasis, esa palabra. ¿Ya? En este caso, en este bloque, habla de consolación. Escuchen, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, y esa escritura va a continuar, ¿no? Entonces, hay que aprender a confiar en la suficiencia de la Escritura. Si nosotros realmente leemos, estudiamos y meditamos la Escritura, varios problemas nos debemos evitar. Nos podríamos evitar. Pero normalmente estamos en desesperanza, en angustia, en depresión, en ansiedad, ¿no? En insomnio, porque no nos acercamos a la Escritura. Porque no conocemos la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces recibimos consolación para consolar a otros, ¿ya? Segundo a los Corintios 7:13 también nos va a decir, por esto, hermanos, así consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Y en el 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí está. Si tengo que quedarme con este último versículo nada más, debería atesorarlo en mi corazón. Entonces el Señor siempre nos está dando ese consuelo. Ya, hermano, tú puedes estar pensando, ya, hermano, ya entendí que hay un llanto inadecuado, hay un llanto adecuado, que el Señor me va a consolar, pero sé que este llanto de acá es un llanto por mi condición pecaminosa, ya lo entendí. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Podría quedar flotando esta pregunta. ¿Cómo hago? Bueno, hay que identificar los obstáculos que me impiden realmente llorar, acercarme a Dios reconociendo mi condición pecaminosa. Ya hay que dejar de resistir al Espíritu Santo. Normalmente resistimos al Espíritu Santo.
No, yo soy fuerte, a mí mi papá de chiquito me dijo los hombres no lloran, entonces yo no lloro, soy bien macho porque el macho que se respeta no llora, ¿no? Etcétera, etcétera. Podríamos estar pensando así. Pero hay que identificar eso, hay que dejar de cuestionar la palabra. Tengo que acercarme humildemente a la escritura y escuchar la voz de Dios. Como lo dije en una oración hace un momento, ¿no? Hay que acercarnos sin esos dogmas teológicos. Hay que escuchar la palabra con sencillez, lo que Dios nos quiere decir. ¿De acuerdo? Los marcos teológicos nos ayudan a comprender la escritura, pero por encima de la filosofía y de la teología está la escritura. ¿Ya? Entonces yo no puedo acercarme a la escritura con prejuicios. Por eso que hay hermanitos que a veces entran a la clase o ven los videos, ¿no? Y lo miran así, ¿no? Como analizando, ¿no? Analizando, a ver este pata, ¿no? A ver que es calvinista, arminiano, es protestante, qué religión es, de qué denominación es. Y nadie acá, bueno, pocos los que me conocen directamente saben de dónde yo congrego. Pero normalmente los que no me conocen no, porque yo no les he dicho ninguna religión, no les he dicho qué denominación, no les he dicho porque eso no es importante. Lo que es importante es que tú conozcas al Señor Jesucristo. Cuando estemos en el cielo no van el Señor no va a ver los que son bautistas por acá, los que son arminianos por acá, los que son anglicanos, no va a decir eso. Todos los que vamos a estar ahí va a ser pues simplemente le hemos rendido nuestra vida a Cristo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces eso debe ser lo más importante. Por eso que en este ministerio no promovemos ninguna religión, ninguna denominación, ningún dogma teológico. Nos acercamos humildemente a escuchar lo que Dios nos dice. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces un corazón de piedra no va a llorar, pues hermano. Tienes que tener un corazón de carne y para eso tienes que haberle rendido tu vida a Cristo. Si no, no vas a llorar. Y lo más importante, ¿no? El amor al pecado. El amor al pecado. Si estás enraizado al pecado, cualquiera sea, ¿no? Puede ser un vicio, una adicción, ¿no? Ya más adelante me convierto, más adelante me comprometo, ¿no? Y si, o de repente estás en una iglesia local, pero eres un adúltero, eres un ladrón, eres mentiroso, ¿no? Entonces, ¿todavía te gustan esas cosas? ¿Qué le dijeron a Jeremías? Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así le dijeron, así le dijeron. Y hay personas que dicen eso. Hay otros que llegan a ser a la autosuficiencia, ¿no? No son autosuficientes. La vanagloria, el orgullo, la arrogancia. No sé, de repente tu cuenta bancaria, tus muchos bienes materiales, de repente tus títulos académicos, algo te está produciendo autosuficiencia. ¿De acuerdo? Algo te está produciendo suficiencia. Por eso que yo recuerdo a un tío que, abuelo le decía a un tío, de parte de una tía lejana, decía, el abuelo le decía: gracias, Carlitos, que Dios te lo pague. ¿Dios te lo pague? No, se salió con el sudor de mi frente, decía, ¿no? Así, él trabajaba, era ingeniero y trabajaba en Petroperú, en la Amazonía peruana, y obviamente pues sus hijos tenían lo mejor, ¿no? A veces mis hermanas iban con una cadenita, una pulserita, algo, y la miraban, decían: uy, mira, ni Petroperú, decían, ¿no? O sea, ellos eran lo máximo, ¿no? El dinero, ¿no? La soberbia, eso trae arrogancia, a veces los grados académicos también, ¿no? Te hacen mirar por encima del hombro al que es sencillo, ¿no? Al que es humilde de condición. Y a veces eso pasa, ¿no? Como es un máster, tiene 3 doctorados, no es una eminencia en tal cosa, entonces ya no puede conversar con el inculto, con el sencillo, ¿no? No puede conversar, ¿no? Perdería su tiempo, ¿no? Hay esas personas, hay. En la iglesia hay esas personas, hay en la iglesia. De todas esas también hay en la iglesia, están ahí. ¿De acuerdo? Obviamente esas personas no pasaron por este paso y no son bienaventurados seguramente porque no lloraron, no tienen esa convicción. Al hermano le gusta hablar mal de las personas. No, te voy a contar una de mí también, ¿ya? Te voy a contar una de mí. Yo recuerdo cuando participaba en una reunión que tratábamos ciertos problemas del corazón, emocionales,
Y bueno, nos reuníamos en un círculo y compartíamos, ¿no? Entonces estábamos todos los varones con un guía ahí, ¿no? A la luz de la escritura, para poder asesorarnos. Y los hermanos, pues, en su oportunidad iban dando su testimonio, ¿no? Y entonces decía, bueno, hermano, soy fulano de tal, soy adicto a las drogas, etcétera, etcétera. Otro hermanito decía, bueno, hermano, soy fulano de tal, estoy luchando contra la adicción al alcohol, ¿no? Entonces yo miraba y nos miraba cada uno y decía, a ver, ¿qué puedo decir yo, no? Oye, estos están pero terriblemente mal, ¿no? Entonces, están terriblemente mal. Yo, ¿qué voy a decir? Pues si no tengo nada que decir, pues no, yo estoy recontra limpio, ¿no? Entonces yo en mi mente divagaba así, ¿no? Decía, pero ¿qué voy a decir yo? Estos hombres están pero terribles, ¿no? Yo estoy bien, decía, ¿no? Entonces, en una de esas, yo, ya quiero participar, ¿no? Ya quiero participar, digo, bueno, voy a decir algo, pues, ¿no? Como quien diciendo, me inventaré algún pecado, algo, pues, que tengo, ¿no? Y yo levanto mi pierna para cruzarla, ¿no? Para cruzarla y sentarme, ¿no? Una posición un poco más cómoda y poder dar mi... ¿Y saben qué pasó, hermanos? La silla se dobló y me caí y que terminé en el piso. Y lo peor de todo es que mi reacción quiso ser rápida y pararme rápido. Y en ese afán parecía yo un escarabajo de espaldas, hermano, que me quería levantar y no podía, quería levantar. Entonces los hermanos, a ver mi desesperación, se acercaron ellos a levantarme. Me ayudaron, uno me agarró el brazo, me agarró el otro brazo, ya me levantaron, pusieron dos sillas, tres sillas creo, para volver a sentarme. Entonces, esa fue la parte graciosa, pero yo me quedé pensando y decía, ¿qué pasó acá? Algo pasó, dije yo buscaba algo que pasó. Y lo que había pasado, hermanos, era que yo lo entendí así, que el Señor me estaba diciendo, tú te crees mejor que ellos, pero para mí tú estás en el piso. Para mí tú estás en el piso. Y esas personas que crees que son menos que tú o están peor que tú, te han ayudado a levantar a ti. Entonces, así lo entendí yo. Entonces, esa es una lección que yo nunca me olvido, hermano. Entonces, el Señor fue trabajando seguramente en mi soberbia, en mi autosuficiencia, en mi arrogancia, en pensar de repente que soy mejor que otro. Entonces, poco a poco, el Señor me fue moldeando también, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Isaías? Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Dejar el evangelio light, ¿no? Light. Mantequilla light porque tiene poca grasa. Leche light. Yogur light. Cristianismo light, ¿no? Cristianismo light. También hay cristianismo light, el ligerito, ¿no? El que no te confronta, el que no te lleva a entender que eres un pecador. Ese es el evangelio light, el evangelio ligerito. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, Pablo obvia la presentación. Él de frente dice, soy el apóstol Pablo, y comienza a llamarles la atención. Nos imaginamos en un tono de voz muy fuerte, ¿no? Tanto es así que en el primer capítulo, en los versículos 6 y 7, dice, estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios. Así de repente, en ese tono de voz seguramente Pablo escribió, ¿no? ¿Quién lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hay esto, por supuesto, hay muchas pseudo iglesias, pseudo pastores, pseudo maestros que pervierten, que allanan, que quieren captar, hacer su mega iglesia, ¿de acuerdo? Otra cosa que a veces impide que yo llore a la manera de Dios es la postergación, ¿no? Se enfría, se aleja el evangelio. Eso es lo que pasa, ¿no? Después, ya, más adelante, cuando sea viejito me arrepiento, ¿no? Ahorita todavía quiero disfrutar, ¿no? Ya, cuando voy a morir, faltando un minuto, ahí me arrepiento. Pensamos que podemos engañar a Dios. Santiago dice, ¿cómo saben ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana?
La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Así lo ve Dios, ¿no? Amanece la neblina, después se disipa. Esa es la vida del hombre. Pero lo que realmente, ¿no? Aparte de todas estas cosas que debes tener en cuenta, es la que debe impactar tu vida, la que debe confrontar de tu vida y llevarte a un llanto realmente, es con entender la santidad de Dios. Entender el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Eso debe impactar tu miserable vida. Eso es lo que debe hacer. Yo cuando llego a la parte del Calvario, yo me complico un poco. La Pasión de Cristo la he visto una sola vez. La película la he visto una sola vez. No la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver porque es lo más cercano a lo que realmente sucedió, ¿no? Lo más cercano. Fue peor, seguro que fue peor. Pero eso es lo más cercano. ¿Por qué dice que es lo más cercano? ¿Y por qué seguro? ¿Que pudo haber sido peor? Sí, pudo ser peor. Porque Isaías va a decir que Jesús ya había perdido la forma humana. Que el Mesías había perdido la forma humana. Ya no se le podía llamar a esa masa molida de carne un hombre. Ya no se le podía llamar un hombre ya a esa masa de carne. Ya no. Se había pervertido. El Señor había sido masacrado, molido, como los flagelos romanos. ¿Ya? Entonces yo cuando llego a eso y digo, por mí el Señor, ya, vemos la Semana Santa, sí, pero la gente por eso se va a campamentos, se emborrachan y dejan libertad a sus bajos instintos en la Semana Santa, no comprenden, no viven, están perdidos. Esa es diversión, esa es bienaventurado para el mundo, ¿de acuerdo? Pero para el creyente, ¿no? Entender lo que pasó, que el Señor vino a morir. Sí, el Señor murió por nuestros pecados. No, murió por tus pecados. Murió por tus pecados, por mis pecados. Así es, no hay que escondernos en el montón. Porque incluso los creyentes también se promueven campamentos. Pero el Señor vino a morir por tus pecados, por mis pecados. Fue molido, fue crucificado, clavado. Sufrió la ausencia, el abandono del Padre, por ti y por mí. Y ahora me acerco a través de Cristo a un Dios 3 veces santo. Es el único atributo que se dice que es santo, santo, santo. Es santísimo. Es santísimo. Dios es santísimo. No puede tolerar el pecado. No puede estar el pecado. No puedo yo acercarme y viejito lindo, chochera, viejito lindo. Ese es un irreverente. Es irreverente. Si tú no tienes una relación así como debe tener un creyente, es irreverente. Es irreverente. ¿De acuerdo? Entonces lo que debe impactar realmente y movernos a llorar es la santidad de Dios, nuestra condición pecaminosa y lo que Cristo tuvo que pagar por ti y por mí. ¿Quiénes reconocieron? En la Escritura está. Por eso nos acercamos a estudiar la Escritura. David dijo, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Isaías va a decir, entonces dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Pedro también, ¿no? Cuando la pesca milagrosa, él reconoce delante del Señor que estaba delante de Dios, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca a ti. Pablo también. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y así podríamos de repente continuar. Pero ellos se entendieron que se acercaron a un Dios santo y que su pecado realmente era una interferencia. Esa es la manera en la cual nos debe producir un llanto. Este mundo perdido, la indiferencia del perdido, la burla del perdido y la necesidad de Dios, de que Él nos ayude. ¿Y tú qué? ¿Y tú cómo estás? Esa es la pregunta que debe desafiarnos, a ti y a mí. ¿Realmente hemos llegado a este escalón, a este segundo escalón de las bienaventuranzas? ¿Somos conscientes de nuestra vida de pecado? ¿O me río de los chistes de doble sentido?
O de repente no digo malas palabras, pero me deleito en los que la dicen. De repente no participo en adulterio, pero veo pornografía. De repente no eh, no estoy participando en algún tema con algunos amigos, pero avalo ciertas malas cosas. Entonces, ¿estoy así de repente? ¿O realmente me duele la vida pecaminosa? Me duele cuando fallo. Me duele cuando le fallo a Dios, cuando altero, malogro mi testimonio, cuando le gritas a tu esposo, a tu esposa, cuando tus vecinos dicen, mira, ahí están los cristianitos, ya están los cristianitos. Haces quedar mal a tu Dios. Te sientes normal después de eso. No sientes pesar después que miras, que haces, que dices, que participas, que avalas. ¿Te sientes mal o no te sientes mal? Entonces estamos de cabeza, ese es el problema. Por eso que la iglesia está de cabeza, porque nos deleitamos en las cosas del mundo, cuando deberíamos estar llorando. Las iglesias deberían estar llorando con tanta payasada que se hace. Por eso que el predicador va a decir que va a llegar un momento, Spurgeon va a decir que va a llegar un momento en que ya no van a haber predicadores serios, van a haber payasos, ¿no? Alegrando a las cabras, ni siquiera a las ovejas, ¿no? Entonces el llanto es eso. El mismo Spurgeon va a decir, el llanto de reconocer nuestra pecaminosidad ante un Dios 3 veces santo es eso, ¿no? El llanto es como una oración líquida, decía él. Es una oración líquida. Y ni siquiera estamos orando como creyentes. No siento la necesidad. En un medio de muerte, no siento la necesidad de orar. No la siento. Todo el mundo se está muriendo. Recuerdo una vez una hermana, estábamos haciendo una oración secuencial. Le tocó orar a una hermana. La hermana se puso a llorar. Y yo entendí que era porque había perdido a su mamá. Ya había visto partir a su mamá. Entonces yo le dije, bueno, la hermana, disculpe, se ha quebrado en llanto, pues la pérdida de su mamita, y lo entendemos, ¿no? Y después la hermana me aclaró, me dijo, después me escribió, ¿no? Y me dijo, hermanito, yo no he llorado por mi mamita, porque sé que la voy a volver a ver. He llorado porque la gente se está muriendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la actitud que nosotros debemos tener ante el perdido, ante nuestra condición, ante la condición perdida que tiene el mundo y se está muriendo. Esa es la actitud que nosotros debemos. Entonces, reconozcamos, ahora después de ese estudio, digo, Señor, ¿realmente he estado viviendo así como el mundo, deleitándome en las cosas del mundo, aceptándolas, validándolas? Entonces necesitamos llorar. Si hemos estado viviendo así, necesitamos llorar. Porque hemos estado viviendo mal. Hemos estado viviendo mal. Y realmente hemos estado llorando por cualquier cosa, menos realmente por lo más importante, que es por nuestra condición pecaminosa y la de este mundo perdido. Nuestra próxima lección, hermanos, será en nuestro tercer peldaño, ¿no? Bienaventurados los mansos. Vamos a estudiarlo Dios mediante el día jueves. ¿Ya? ¿Eres consciente de tu pecado? Entonces ya está en ti. Ahí tienes una tarea, una aplicación práctica. Hay que seguir leyendo Mateo 5 y memorizar los primeros 16 libros del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo, hermanos? Y llegará un día, o llegará en la eternidad, ¿no? En la eternidad, a veces, un día en la eternidad decimos a veces, ¿no? La eternidad es eternidad, no hay días. Estaremos un tiempo, ¿no? Estaremos en la eternidad y el Señor podrá esta promesa hacerse propia. Ahora sufrimos, lloramos, nos duelen las pérdidas, las muertes de nuestros familiares, de nuestras amistades, ¿no? Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ya habrán pasado. ¿De acuerdo? Va a llegar eso. Esa es la promesa. El Señor no ha faltado, no ha fallado sus promesas. ¿De acuerdo? Dios le bendiga, amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.